en Facebook. Hola chicos, estamos ya con Raquel. Dame un segundito y empezamos. Vale. Ok. Un momento. Que no quiere ir live. O sí que va live. Pero de momento no me lo deja ver. Bueno, pues oye, si esto no lo deja, pues no lo deja, ya está. ¡Vámonos al lío! A ver, Raquel. Voy a ir desactivando también sonidos por todos los lados. Sí, porque me debes oír por duplicado, ¿no? Sí, y aparte, bueno, aparte móviles y demás, que los disparos empiezan a sonar en el momento menos oportuno. Estos son cosas del directo. Ay. Ahora esto está apagado, perfecto. Mi fondo es un poco feo, pero bueno. No te preocupes. Si quieres te enseño cómo poner la parte de detrás, sí, ¿eh? Sí, es que tengo algunos, pero no me... Me tengo que buscar un fondo bonito de mi casa, que ya me pueda poner y diga, esta es mi casa. Claro, pero bueno. Raquel, yo te quería presentar un poco, bueno, mucha gente que está en el mundo de lo que es BARF, que después me explicarás bien qué es la dieta BARF. Ya te conoce mucho, porque yo de hecho te conocí a ti porque pregunté en un Facebook y mucha gente me habló de ti, entonces fue así que yo te conocí. Y de hecho me gustaría que esta charla fuera una de las primeras, pero que hubiera más charlas, porque creo, bueno, ha habido, yo no sé si has visto en el canal de Blog Groomer. Para los que no conocéis Blog Groomer es un grupo de gente que hemos creado, bueno, soy yo fundamentalmente, ¿vale? Pero hemos creado esto para que todo el mundo pueda tener contenido en español, porque muchas veces mucha gente en el mundo de la peluquería me conoce por traducir de muchas lenguas. Yo tengo la suerte de hablar muchas lenguas. Entonces yo cuando no encuentro algo, lo busco con otra lengua. Pero ¿qué pasa cuando tú solo hablas español y no encuentras contenido que te sirva y que te explique sobre dieta BARF, por ejemplo? Pues para esto está hecho este blog, para que hablemos de todo el tema del perro. El perro en visión amplia. Yo empecé en el mundo de la peluquería y claro, lo mío está muy enfocado a la peluquería, pero como tú bien sabes, Raquel, muchos peluqueros realmente asesoran a nivel de nutrición, porque realmente tienen una tienda y mucha gente dice, pues no coges pienso o sí come pienso, y tenemos que dar un asesoramiento. ¿Cómo podemos dar un buen asesoramiento en una peluquería si no sabemos las bases de la nutrición? Y por ello estás tú aquí hoy. Entonces, me gustaría un poco que te presentes. Yo sé que tú haces dietas específicas para casos que tienen los perros, pero nadie mejor que tú para explicarnos. Vale, bueno, pues me presento. Como os ha dicho, bueno, ya me conocéis mucho porque además sabéis que también me muevo con el mundo de la peluquería. De hecho, soy especialista en peluquería de perro de agua. Así que por ahí también me muevo y me conocéis mucho, sobre todo porque además hemos dado formaciones en nuestro centro y demás. Yo llevo relacionada con la nutrición, voy a decir casi siempre canina, porque entender que es la costumbre y dices canina, pero bueno, nutrición de pequeños animales, de perros, gatos, hurones, pero disculpadme si siempre digo canina, porque la verdad es que el 95% de mis pacientes son perros, entonces, ¿para qué vamos? Pero también es nutrición felina, entiendo. Sí, felina, hurones también, que hurones y gatos son 3/4 de lo mismo. Lo que pasa que, bueno, eso ya lo hablaremos, los gatos son muy complicados. Los que tenéis gatos lo sabréis, son muy complicados. Entonces, bueno, yo llevo relacionada de manera personal con la nutrición canina, pues llevo ya 9 años, que llevo alimentando a mis perros con dieta natural. Hace 9 años, pues como os ha dicho Nuria, encontrar información sobre nutrición en castellano era complicadísimo. Eran 4 gatos y medio en España,
por no decir otra cosa, y la mayor parte de toda la información estaba en inglés o en alemán, que nos dan siempre mil vueltas a nivel canino. Inglés o alemán, y la suerte de que los alemanes traducen mucho el inglés, la verdad, hay que decirlo. Ya a partir de ahí, pues ya me fui formando, fui certificándome, porque sabéis que a la nutrición canina, a la nutrición de pequeños animales, le pasa como la peluquería, que no tenemos una formación reglada, certificada a nivel, digamos, estatal, solamente nos movemos por la formación que cada uno adquiere y la práctica. Y de manera profesional llevo ya pues 4 años, y principalmente es verdad que me dedico a perros con patología, pero no es una cosa realmente que haya sido buscada, sino que al final cuando te busca el cliente a ti es cuando el perro está mal, vamos a decirlo así. No se suele dar el caso de, no suele, o es lo que menos me da, de gente que quieren hacer cambio de nutrición y buscan un nutricionista y se informen. Normalmente ya te llegan en situaciones más delicadas, quizás muchas veces como último recurso, muchas veces pues porque hay un problema, me han dicho, al perro de mi amiga le va bien, a ver, y muchas veces derivados por los propios peluqueros que son los primeros, sabéis que somos los primeros, ahí me incluyo también, que vemos los problemas dérmicos, los problemas de la piel, somos los primeros que percibimos que hay algún problema de descamación, que hay algún problema más allá de la falta de higiene y cepillado, vamos a decirlo así, sin querer entrar en esa parte, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces el peluquero, aunque no tenga una tienda, sois los primeros que debéis tener por lo menos algo, a ver, no es que todo el mundo tenga que saber de todo, pero algo como para saber aconsejar, igual que muchas veces mandamos al veterinario, y muchas veces, con muchísima razón. Yo cuando tenía peluquería, a mí me pasaba muy a menudo que me decían, ¿cuál es el mejor pienso? Y es como un poco lotería. Y yo, de hecho, entré en el mundo de barf por el tema de que mi perra se rascaba y probé, tú no sabes la cantidad de piensos que probé y no pasaba, y al final empecé a hacer la dieta barf, pero digamos que este recorrido que he tenido yo de seguir porque tienes un problema, o sea, un problema que tampoco era muy grave, pero en un perro de exposición que se rasque es un problema porque se te rompen los paquetes. Yo tengo caniches, como bien sabéis. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que hay gente que empieza por un problema, pero un problema que no es grave, y lo que yo quería hacer un poco hoy es que nos expliques la base. Yo el otro día, que hoy me he olvidado, quería traer pues platos que yo he hecho para mis perros, porque una cosa que a mí no me ha quedado muy clara, yo antes de que tú vinieras hice un vídeo explicándolo, que por ejemplo la dieta BARF al final es dieta cruda y ya está, o sea, todo es carne y es crudo, porque cuando tú compras dieta BARF parece todo carne y todo crudo. Eso es lo que parece cuando lo primero lo compras en sobres, en daditos, lo compres como lo compres. Lo enseñé el otro día y yo tenía unos dados de dieta BARF. Pero yo me quedaba como... bueno, la lástima es que no lo tengo aquí, pero porque se me han terminado, por cierto. Pero estos daditos lo llevan todo. Claro, a ver, yo hay algo que siempre me gusta cuando me preguntan, oye, ¿tú qué haces? ¿Dietas crudas? ¿Tú qué haces, BARF? Yo siempre digo, yo elaboro dietas naturales. Vale. Y siempre me gusta dejarlo claro, porque en la alimentación animal tenemos dos grandes grupos. Por un lado tenemos la alimentación artificial, piensos y latas, y por otro lado la alimentación natural. Al principio esto de alimentación natural básicamente era BARF, porque bueno, los que entrábamos ahí éramos los locos que entrábamos ahí, y éramos carne, vísceras, hueso, y era BARF, que bueno, si no sabéis, si nunca lo habéis oído, BARF realmente son unas siglas en inglés, es BARF, y es Biologically Appropriate Raw Food, comida cruda biológicamente apropiada. Punto y pelota, o sea, no es, de hecho BARF realmente es vómito en inglés, si no ponéis con una Claro. sigla. Que muchas veces hay gente que dice BARF, yo tengo un cliente que es inglés y se, dicho mal y pronto, se descojona cada vez que digo BARF. Claro. Bueno, también en inglés es raw food.
Que si te Sí, fijas, hay muchos grupos que ponen sí, raw food directamente. claro, porque realmente BARF es un tipo concreto dentro de la alimentación natural, Vale. pero dentro de la alimentación natural tenemos desde alimentación cocinada o semicocinada, Mm, porque lo hay, porque existen, porque es una opción que tendrá sus pros y sus contras, pero es una opción, que hay mucha gente que lo hace. Cuando hablo de cocinada no me hablo de las sobras de las comidas, sino hablo de preparar o semicocinado. Yo tengo muchos pacientes que por circunstancias de sus patologías se hacen vuelta y vuelta porque no pueden. Y luego ya tenemos las alimentaciones crudas. La alimentación cruda que podemos tener, las comerciales, como la que tú dices, que es un comercial triturado que se prepara, o en el triturado este típico como las hamburguesas o en los dados, que se hacen menús donde va todo, o cada parte por su lado. Pero son dietas naturales comerciales. Y luego tenemos las dietas naturales crudas que tú preparas en casa. claro, pero Que son las... entiendo que cuando tú compras algo así, ya Hmm. no, ya no sabes lo que ponen, o sea, no sabes qué proporciones tienes que poner de carne cruda o no cruda, no sabes si tienes que poner vegetales o no, no sabes qué vegetales tienes que poner. A ver, cuando tú compras la comercial, ¿vale? Cuando tú compras la comercial, se supone que te viene el despiece de cada cosa que tú compras, o sea, el despiece. Te viene el componente analítico y te vienen los ingredientes. Cuando tú la preparas tú, pues tú tienes que plantearte cuáles son los porcentajes y qué es lo que tienes que comprar. En principio, cuando tú la compras, la marca, al igual que si compras el pienso, si Mm. compras la dieta natural también, te viene a ver una etiqueta donde te debe venir lo que viene cada uno y se supone que está hecho en una proporción correcta, No ¿vale? no quiero ser mala, pero no. No, claro, a eso voy, vamos a ver. Hay que tener en cuenta que los porcentajes... No, a ver, yo con las dietas comerciales siempre digo lo mismo. Me parece que está muy bien que haya oferta, me parece muy bien porque hace que muchas personas que no se atreven a dar el paso lo hagan, personas que su principal miedo sea el hueso carnoso, al dárselo triturado, lo hagan, pero luego tiene sus peros también. Los porcentajes no son mágicos, o sea, los porcentajes, incluso si tú que nada más que tienes caniche, aunque tengas caniches de la misma edad, de la misma familieta, no quiere decir que los porcentajes le pueda ir bien a uno y a otro. Yo que tengo 5 galgos, cada uno va de su padre y de su madre. Entonces, no es que no estén correctos, sino que se basan en unos porcentajes que no son universales. Vale, Y vale. ese es el error, el Entonces, pensar... Sí, dime. entonces entiendo que me estás diciendo que para empezar en dieta BARF, sí, es digamos una buena manera para empezar, pero que después en función del perro que tú tienes, por ejemplo, yo corro con mis caniches cada día en torno a 5 kilómetros. Pues yo qué sé, me lo invento ahora, que no lo sé. Sí. Les pondría más proteína. No sé, me la estoy inventando, no sé si es correcto. Ah, Bueno, entonces, es eso lo que quieres decir, ¿no? ¿Entiendo? claro, si cogemos un menú, digamos, un menú comercial, imagínate tú que tienes tantos caniches, ¿no? Y coges un Dos. menú comercial, dos, bueno, pues tienes un menú comercial y ahora a lo mejor a uno le tendrás que añadir más grasa, porque con ese, por ejemplo, es más joven, hace más deporte tal, y a lo mejor a otro le tienes que añadir más fibra vegetal, porque resulta que la cantidad de hueso carnoso de ese menú comercial le estima. Vale. Yo siempre soy partidaria de los menús, de hacerlos tú. Entiendo que la vida de cada uno es... Dime, que yo me embalo. No, no, no. Es que has dado en un punto que a mí me cuesta. Mira, te voy a explicar mi vida. Yo ahora es Navidad, ¿vale? Me tengo que ir un poquito lejos. No os preocupéis, sigo lo del COVID, ¿vale? Es simplemente que mi familia está un poco lejos y me tengo que cambiar. Para mí es muchísimo más difícil haciendo dieta BARF, porque yo me corto el pollo, me hago las cosas, pero sí que es verdad que lo he hecho, pero estoy consciente de que como hasta ahora no sé cuánto hacía, porque yo le he comprado unos daditos que no viene
o sea, tú cuando compras estos daditos no te viene cuál es de cada, entonces un poco que me lo he inventado yo. Aparte, otra cosa, que el perro cuando tú se lo das crudo como tú y yo que lo hago, por ejemplo el yogur, yo le pongo yogur de vez en cuando, vale, pues hay uno que se come el yogur y el yogur del otro, y hay uno que no le gusta el yogur y que no lo quiere comer. Entonces, ¿cómo le hago comer al perro que no le gusta el yogur? Por ejemplo, ¿sabes? Ese tipo de cosas que cuando tú empiezas es como al final para mí es como más sencillo comprarme una dieta ya hecha, ¿no? Claro, porque sé que lo tiene todo, ¿no? A ver, hay que entender una cosa en cuenta, y es que la dieta natural es mucho más sencillo de todo lo que vemos, de lo que vemos en los grupos de Facebook, de lo que vemos por internet, de lo que vemos. Es mucho más sencillo. Es dar los nutrientes que tu perro necesita. No hace falta que cada día tengas variedad. Si tu perro además no tiene una patología, es decir, un perro sano, que no tenga nada así, digamos, serio, por decirlo de alguna manera. No hablo de un problema... no tiene por qué todos los días comer todo lo que le corresponde. Si tú, por ejemplo, ahora te vas a casa de tu familia, vas a estar una semana, en esa semana no te tienes que llevar el yogur, no tienes que esto. Que uno lo come, otro no lo come. A ver, el yogur es, en el caso del yogur concreto, ¿el yogur es importante? Bueno, es un gran probiótico, aporta muchas bacterias para la flora, para la microbiota, es genial, pero si no le gusta el yogur, tenemos la chucrut, tenemos un montón de cosas que también son probióticos y que nos dan la misma función. Pero pasa igual que nosotros, a ver, ¿es imprescindible que tú te tomes un lácteo al día? Pues según quién y cómo. Si es necesario, pues si no te gusta, encontrarás una solución para tomártelo. Claro, entonces, pero hablas con veterinarios porque durante mi investigación esta semana he hablado con gente que me dijo, uy, vigila, no hables de dieta BARF porque tú no sabes los veterinarios cuánta gente les llega con problemas de que si riñones porque no controlan la proteína y solo les da proteína, no sé qué. Y esto me lleva un poco, lo que me acabas de decir, puesto mucho a un nivel mucho más alto, un poco en esto. ¿Cómo controlas que no te pasas en global, ni en un sentido ni en otro? En vamos global, a ver. Hay dos cosas fundamentales. Lo primero, y primer fallo, no había sido de los veterinarios, pero primer fallo. No es lo mismo una dieta alta en carne que alta en proteína. Perdón. No es lo mismo. ¿Vale? E iba a poner, he puesto, no sé si lo ves, lo que es un plato de dieta BARF. Para la gente que es nueva, ¿vale? Le he puesto, esto es lo que daríamos a un perro. Te he buscado los menús tuyos. Y hay un plato ahí de sí. Vale, los menús míos en este caso siempre son menús sin hueso carnoso, porque yo el hueso carnoso lo doy por la mañana, en otra toma, entonces son siempre las tomas de... Yo soy muy sencilla, hay que tener en cuenta que tengo 8 perros. Sí, sí. Yo doy todos los días alimentación natural a 8 perros. Les doy una alimentación variada, equilibrada, pero sin grandes aspavientos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo 8. Claro. Tampoco... Entonces, a lo que te decía, lo primero que tener en cuenta es eso, no es lo mismo carne que proteína. Al final, la carne que tú incluyas tendrá las proteínas en función del animal que es, me explico. Hay pienso que vemos que tiene no sé cuánto porcentaje de proteínas, sin diferencia de proteínas animales o proteínas vegetales, ¿no? Pero si tú, imagínate que tú el menú del día es solo de pollo, vamos a poner que es de pollo, y que le has dado en ese día 500 gramos de pollo, por poner, ¿no? Un ejemplo. Sí. Pues el pollo, o sea, lo que es el pollo, simplificando mucho, tiene aproximadamente un 20% de proteína. Estamos hablando de que si tú le estás dando 500 gramos, nada más que has dado 100 gramos de proteína, le has dado un 20%. Los piensos hoy en día, ¿qué porcentaje tienen de proteína? 30, 45, 50, 55, o sea que, por un lado eso, hay que diferenciar carnes de proteína. Y luego, los veterinarios le llegan perros, a mí me llegan perros con problemas de insuficiencia renal por piensos renales, perros con problemas hepáticos por piensos hepáticos, perros con cáncer, perros, o sea, por esa regla de 3, todos los piensos serían malos, ¿no? Eso se llama falacias. Sí. Sí.
un perro que toma dieta natural tiene un problema renal, ¿lo hubiese tenido también con el pienso o no? Es difícil de decir. Pero oye, Claro. una cosa, para la audiencia que nos está siguiendo ahora, que quiere empezar o que ya ha empezado, más o menos, los macronutrientes en general que se deberían dar. Digamos, proteína alrededor de... O sea, un caso estándar, que decir, nada... Mira, un caso estándar y sencillo sin complicaciones de el peso ideal de nuestro perro, del peso ideal siempre, no lo que pesa, sino lo que debería pesar. Lo que debería pesar. Exactamente, tanto si es para arriba como para abajo, ¿vale? Yo siempre, de todas formas, yo siempre recomiendo que nos subamos siempre un poquito, porque en el cambio de dieta siempre hay una bajada de peso, ¿vale? Una bajada de peso. Entonces, a veces darse miedo, y es que ha adelgazado mucho, bueno, es que ha perdido mucha masa del pienso y gana musculatura, entonces, pero bueno, un poquito, ¿no? Es decir, que si tu perro pesa 25,5, te pones 25, por decirlo, ¿no? Y ahora, ese peso ideal lo tienes que multiplicar por un porcentaje. ¿De dónde sale ese porcentaje? Que todo el mundo, el 2, el 2,5, el 3. Pues esto fue un señor veterinario australiano, ¿vale? Bueno, Ian Booth, que se encargó es el inventor de las dietas naturales, por decirlo de alguna forma. Y ese porcentaje lo que se hace, se calcula la cantidad de comida diaria que necesita el perro, en función de su edad, de su actividad, si es un cachorro, si es lactante. Eso tienen miles de tablas por internet, miles. La norma general es un 2,5, la norma general. Por debajo de un 2,5 se considera que no hay aporte de nutrientes. Luego si el cachorro pues hay hasta el 10, perro más pequeño incluso hasta el 4, pero para un perro normal, como decirlo así, que no sea ni deportista, un 2,5. Y esa es la cantidad, lo que os sale es la cantidad de comida que le tenéis que dar al día. ¿Cómo la dividimos? Esto dependerá de muchos nutricionistas, pero lo general es que se dé un 10% solamente en verduras y frutas. Yo las frutas siempre las dejo aparte, ¿vale? Verduras principalmente. De hecho, las frutas siempre recomiendo darlas a modo de snack, porque si se toman las verduras, prácticamente todas las vitaminas, antioxidantes y demás que nos aporta están cubiertas. Pero vamos, un 10% entre verduras y frutas. Un 10% de vísceras, más o menos, o sea, un 10%. De hueso carnoso, yo suelo poner un 60% en un perro normal, sano. Disculpame una cosa, cuando dices hueso carnoso, ¿qué quieres decir exactamente? ¿Es el hueso de este que venden troceado para la... Bueno, la gente lo compra para la sopa, pero... No, hueso carnoso siempre nos referimos a un hueso que está rodeado de carne. ¿Vale? Siempre que hablamos de hueso carnoso son huesos rodeados de carne. La proporción dice 50-50, pero vamos, es muy difícil medir, pero rodeado. Lo que, para haceros una idea, un trasero de pollo, una alita, un cuello, una perdiz, conejo, prácticamente todo el conejo, o sea... ¿Patas y todo le pones el del conejo? El conejo astilla, ¿no? El conejo no, el conejo es súper blandito. ¿Sí? Vale, yo pensaba que astillaba las patas, la pata, ¿eh? No, el conejo lo puedes dar entero, de hecho lo suele comprar entero, es junto con el pollo de los más facilitos, porque son chiquititos. Vale, entonces, y el hueso carnoso, bueno, eso lo diremos. Entonces, yo suelo dar un 60. Hay gente que baja el 50, 40, pero creo que el un 60 es la normal de esto. Y el 20% que nos queda sería carne magra, carne sin hueso. Carne, lo que es la carne, vaya, los trozos. Esos son los porcentajes normales, típicos, y por los que un perro sin ninguna patología, un perro adulto, sano, puede empezar. Luego, como todo, pues igual que para nosotros con las dietas, pues luego se puede ir adaptando muchas cosas, ¿no? Oye, pues a lo mejor mi perro con un 60 de hueso carnoso se estreñe un poco, bueno, pues lo podemos bajar. Oye, pues es que las vísceras, mi perro todo el día, el 10% se le suelta la barriga. Esto no son matemáticas fijas, es nutrición, ¿vale? Y esto hay que tenerlo, que esto no es una cosa,
mi perro solo toma esto y se va a poner malo. Es nutrición. No hay cosas fijas cerradas. Bueno, puedo decirte una cosa, yo cuando empecé con la dieta BARF, sobre todo lo que me pasaba era que mi perro iba, o sea, los primeros días, iba como una caca como muy fea, ya me avisaron. Con moco, Sí, ¿no? sí, entonces, Sí. ¿qué pasa? Que era una caca como que te asusta la primera vez que lo ves. Entonces, la gente que esté viendo y que piense en empezar en BARF, que lo tenga en cuenta, que no se asuste, que eso pasa bueno, no en todos los perros, pero bueno, tú podrás explicar más, pero yo en mi caso pasó y me asusté. Duró una semana y seguí dándole la misma comida y pasó, y de hecho, yo como usuaria puedo decirte que he mejorado en pelo, he mejorado en olor del perro en general. He mejorado en los dientes, que no tienen tanto sarro. La verdad es que eso es genial. Y bueno, sobre todo el pelo y el olor para mí es lo más... Y que la caca es mucho más pequeña, porque realmente las deposiciones disminuyen no sé cuánto, pero yo diría que la mitad. Yo, como usuaria. Pues lo normal es que hagan caca una vez al día a ver, hay que tener en cuenta una cosa, que como el pienso, cagar todos los días a la misma hora, cacas del mismo tamaño, del mismo color, de la misma forma, de la misma consistencia, eso no es sano. Lo hacen porque comen todos los, perdona la expresión, putos días lo mismo. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la dieta natural? Pues la caca se reduce, la caca no huele como la del pienso, no huele, o sea, que no huele, es dura y luego también va un poco en función de lo que comen. Si mis perros un día toman vísceras, pues seguramente esa caca será un poquito más blandita. Y no hay nada que preocuparse, es como si tú todos los días tomas pan blanco y un día te metes todo un pan de fibra con centeno, con no sé qué, con no sé cuánto. Pues ese día seguro que vas un poquito más al mate. Pues es exactamente lo mismo y no hay que, ¡ay, que no has cagado hoy! ¡Ay, que la caca no ha sido igual! Tranquilidad, hombre, siempre de la lógica. Claro está, si se pasa 4 días cagando y diarrea y tal, ya hablamos de otra cosa. Sí. Entonces, se gana en olor. Yo lo noto mucho en la peluquería, cuando te vienen los perros de pienso, que huelen, que tú dices, ¡ay, por Dios, qué mal huelen! Bueno, es que esto, si no lo has olido nunca, realmente no lo sabes y te piensas que no es verdad, ¿eh? Pero yo que he hecho la ida y la vuelta por cuestiones mías personales, he hecho dieta bar, dejé dieta bar y ahora he vuelto a dieta bar, la verdad es que se nota mucho y lo hueles a distancia. Oye, Raquel, tenemos una pregunta. Mira, Marcela Benítez nos dice, hay que dejar de usar el término dieta y usar palabras representativas como plan de alimentación. Sí, bueno, con lo que has dicho, sí, un poco sí. Bueno, yo siempre digo planes nutricionales. Realmente cuando yo, por ejemplo, digo un plan nutricional. Lo que pasa es que me parece que a la hora del discurso es más fácil decir dieta y nos entendemos. Claro, yo siempre... Pero dieta ya sabemos todos que pensamos en perder peso y dices, mi perro no tiene que perder peso, ¿no? Sí, a ver, realmente son planes nutricionales porque incluimos también, por ejemplo, yo incluyo mucho nutrición ortomolecular, incluyo también fitoterapia, también teniendo en cuenta que yo estoy con muchos perros que tienen problemas patologías, ¿no? Vale. Pero sí, hombre, lo que pasa es que dieta pues se ha metido un poquito en el discurso y lo utilizamos, igual que digo muchas veces, lo que he dicho antes, y me refiero a todo. Yo por ejemplo, yo siempre, cuando doy los presupuestos, cuando hablo con mis clientes, cuando les entrego la documentación, siempre pongo un plan nutricional, porque abarca todo. Y eso es una cosa que también en la dieta hay que tenerlo en cuenta. Por ser una dieta natural, no es necesario, obligatorio, que esté lleno de suplementos. Claro. Bueno, es que de hecho los nutrientes los come de la comida, claro. ¿no? Déjame poner un pequeño inciso. Todos los que nos estáis siguiendo, podéis hacer preguntas, yo las voy leyendo. Hay otra persona que nos ha puesto una pregunta y gracias, Marcela o Manuela, no me acuerdo, es que no lo veo. Pero gracias. Y Lourdes Ortega nos pide, yo quiero empezar BARF con mi Yorkie de 3 kilos. ¿Dónde puedo informarme de cómo empezar alguna marca recomendable para las que ya vienen preparadas?
Vale, bueno, yo que me acuerde, solo me acuerdo de la dieta Yum y hay otra que no me acuerdo del nombre, pero te lo busco Bueno, y te lo digo. ahora hay marcas comerciales, puedo empezar y no parar. Mira, Va, unas cuantas. marcas, sí, muchísimo. Por suerte, ojo, que a mí me parece genial y creo que hay mercado en España para más, que mucha gente está, oye, ¿qué de marcas, qué tal? Oye, esa barata o esa cara. Ojo, hay espacio y creo que, bueno, ahora mismo hay, no voy a decir un cierto, no voy a decir un boom, porque realmente todavía somos pocos frente al pienso, pero bueno, hay. Pero mira, por ejemplo, Natuca, la marca Natuca, un cada kilo, tiene pack de iniciación para las transiciones. Creo que también, tiene más marcas también. Squeaky también creo que tienen pack de inicio. Hay muchas marcas que si le echáis un vistacito os vienen con pack de inicio para hacer la transición. Raquel, ¿Vale? ¿sabes? Para que os pueda ayudar. ¿Sabes qué podemos hacer si quieres? Porque te he puesto un poco un aprieto de tener que empezar No. pero lo que podemos hacer si quieres, después me pasas los links y lo que haré como este vídeo se va a quedar en Facebook 30 días y después estará colgado en Bloggrupper en el YouTube y también se va a colgar en Instagram, ¿vale? Entonces en YouTube vais a tener todos los links, ¿vale? De todas las marcas. Y todo lo que hablamos y que vayamos diciendo, pues os pondré el link allí para que podáis seguirla, el link de Raquel por si queréis contactar con ella para pedirle consejo y tal, ¿vale? Hecho este inciso, seguimos. Sí, no, que solamente decir que muchas marcas tienen pack de inicio precisamente para eso. Y que con los perros pequeños el gran hándicap es la poquita cantidad que toman al día. Que nadie se asuste con la poca cantidad que toman al día, que mucha gente... Y volvemos a los suplementos. A ver, hay suplementos que se incluyen en la dieta de manera normal, pero que solo... siempre estoy hablando de perros sin patología. Hay suplementos que yo los considero básicos, que los tienes ahí, como puede ser una levadura de cerveza, una espirulina, un aceite de coco, el omega 3, pero son suplementos que están por algo específico. Si tú tienes un perro sin patología, tienes una dieta equilibrada, variada, en principio no deben necesitar suplementos. Muchas veces los que vais a empezar os da un poco de miedo porque veis los grupos en Facebook y veis que si huellitas con no sé qué, que si no sé cuánto, que si la cúrcuma, que si no sé qué, que si no sé cuánto. No es ni que esté mal ni que esté bien, pero que no es una cosa sine qua non necesaria para dar una dieta natural. Yo, por ejemplo, doy una dieta natural a nivel de suplemento bastante sencilla. ¿Por qué? Porque no tengo perros con patología, salvo algunos problemas de artritis, artrosis propios de la edad, donde doy algo específico, pero que no hay que tener un arsenal de fitoterapia para dar una alimentación natural. Ojo, ¿vale? Hay cosas que sirven, la levadura de cerveza sirve muy bien para la piel, sirve muy bien como antiparasitario interno, ¿vale? Pero es algo específico. ¿No? Porque muchos me dicen, oh, ¿y de dónde saco tantas cosas? Que en mi pueblo no hay un herbolario, lo tengo que comprar todo en Amazon, tal. Tranquilidad, ¿eh? Que si la dieta es equilibrada, que la dieta es variada, que la dieta damos los nutrientes necesarios, tenemos un equilibrio a medio y a largo plazo, vamos a tener cubierto prácticamente todo lo que necesita nuestro animal. Van a ser cuestiones muy específicas, muy concretas, en las que necesitaremos suplementos. ¿Vale? Que muchos platos que veis vosotros con muchos suplementos muchas veces responden más al miedo de no estar haciéndolo bien que al hecho en sí de que lo necesite. Bueno, como no estoy segura, pues le pongo esto. Bueno, voy a hablar por la gente que hacemos expos un poco, que nosotros suplementamos mucho, también muchas veces por tema de que queremos mejor pelo, más pelo, entonces hay personas que tienden a suplementar. Y yo, por ejemplo, ya he aprendido la dieta BAF de personas que se dedican al mundo de la expo, entonces ves todo esto y como que asumes que es parte de la dieta cuando realmente entiendo que es como las personas, si tú comes bien y equilibrado, no necesitas suplementos. Si te pasas el día comiendo chucherías, pues vas a necesitar toda el arsenal porque no comes bien, ¿no? Claro, y si al final tú, por ejemplo, por poner un ejemplo, eres una persona que no te gusta ninguna verdura, no tomas ninguna verdura, hombre,
puedes tener la suerte de que no te pase nada, porque también esto es mucho, hay gente que come fatal, no le pasa nada, y gente que come de lujo y está. Pero bueno, por poner así un ejemplo, Sí. tal, te dice tu médico, pues mira, necesitas tomar vitamina B, del grupo B. Dos opciones, o te empiezas a tomar verdura, zanahoria, calabaza, o te tomas el hidroxil, que es el complejo de vitamina B que está en la farmacia, en todas las farmacias. También son opciones personales, o sea, esto es como todo. Yo siempre digo que la alimentación de tu perro va muy seguida de cómo sea tu propia alimentación. A mí, por ejemplo, me preguntan mucho, que creo que eso es también otra pregunta de principio, de cuánto va a costar la dieta. Y yo siempre les digo que la dieta el coste va en función de cómo sean también tus hábitos de compra y los hábitos de consumo en tu casa. Entonces va todo un poco lo mismo. A ver, Raquel, tenemos un montón de preguntas. ¿Habéis visto que empiezo a hacer así? Es porque estoy apuntando las preguntas para no dejarme ninguna. Vale. A ver. Como no tengo abierto el Facebook para no distraerme, pues entonces... No, tranquila. No hay ningún problema, ya lo sigo yo. Mira, tenemos a Ana Gómez que nos pregunta cuántas veces debe comer un perro al día. Porque al final es verdad, no lo hemos dicho. Vale. En eso es independiente de dietas naturales, independiente de dietas artificiales. Va a depender mucho, primero, si tenemos una patología de base, porque hay perros con patologías que necesitan comer mucho, poca cantidad y mucho, como puede ser una gastritis, en general problemas digestivos, casi siempre se recomienda que sea muchas veces poca cantidad. ¿Vale? Y luego perros adultos que no tengan nada, realmente un perro comiendo una vez al día está más que dentro de lo que biológica y fisiológicamente necesita. Muchas veces los perros comen más de una vez por nosotros, que nos da cosita. Bueno, y que estás comiendo y ves al perro que te está mirando con una carita así. Pero otra pregunta, esta me la hago yo. Aprovecho la pregunta de... Aprovecha. Aparte del hecho de cuántas veces comer, el hecho de comer realmente, ¿cómo te diría? Hay cosas que no deberían comerse juntas. Me explico. Los huesos los pones por la mañana y las verduras, no sé, me lo estoy inventando ahora mismo. No, te entiendo. A ver, realmente no hay nada exactamente. Tenemos que intentar ver que esto es una asimilación de lo que sería la presa. Vale. O sea, el modelo ideal PAT es el modelo presa, que es dar un animal entero, con todas sus vísceras y todo, y que el perro disponga a comérselo cuando quiera. Eso se hace mucho, sobre todo en Estados Unidos, en la zona del norte de Estados Unidos, también en Canadá. ¿Sabéis esto típico que sale en las películas? Con los grandes bosques, van de caza, luego se lo dan al perro y el perro dispone. Se hace también mucho, por ejemplo, con presas pequeñas, tipo el conejo, codorniz. Entonces tenemos que ver esa similitud. El perro, si tú se lo pones junto, tenemos en cuenta que estamos poniendo todo junto lo que tiene presencia en un animal. El hueso carnoso, la carne, las vísceras y las verduras asimilan el contenido del estómago de las presas que cogería un perro, que normalmente son herbívoros, conejos y demás. Entonces no hay nada. Ahora, dicho esto, hay perros que les cuesta más digerir, por ejemplo, los huesos carnosos. Esto ya son particularidades. A nivel general no pasa nada porque tú le prendes su platito con todas sus cosas. Yo, por ejemplo, y esto ya es una cosa particular, yo he separado el hueso carnoso del resto. ¿Por qué? Porque yo tengo 8 y además hay 5 galgos. ¿Qué hacen? Cada uno se coge su hueso carnoso y se va a tomar por saco a comerse. Si yo le tengo el plato preparado con las verduras, cuando vuelva me tengo que poner cual policía a tú aquí, no, tú aquí, tú allá. Entonces, para mi práctica es más sencillo por la mañana darle el hueso carnoso, que es literal. En YouTube tengo un vídeo así que me voy tirando. Y por la noche le pongo el resto porque cada uno come su plato y va a comer. ¿Y el tema de mañana o tarde es por alguna razón? ¿O mañana noche es por alguna razón? Logística. Por la mañana antes de irnos a casa. A ver, también un poquito mañana, tarde y noche hace que por lo menos que las separaciones sean 12 horas.
Es lo que se considera un semiayuno, que tiene bastantes beneficios, aunque ya ahí ya sería entrar en otra discusión, ¿no? Vale. Pero no por eso. Entonces, realmente un perro adulto puede comer una vez al día. Vale. O sea, perfectamente. Quería... Todo lo demás son inventos nuestros. Bueno, que nosotros nos sentimos mal, ¿no? Sí, no, de esto. Oye, una cosa, bueno, dar gracias a Lourdes por la pregunta, porque ella también nos da las gracias. Y después Ruth nos dice que ella ha constatado que en perros que son blancos, ella cría caniches, resulta que si les das un nivel de proteína alto, sale como más segregación en los ojos, entonces lo que hacen los perros blancos les dan menos proteína. ¿Tú sabes algo de esto? ¿Tú lo has constatado también? ¿Tiene alguna relación la proteína con la segregación? A ver, realmente sería con que tenga, pues la verdad es que no tengo yo el caso de ningún... Bueno, ella lo ha constatado porque tiene varios caniches, bueno, todos sus caniches hacen dieta bar y por eso supongo que lo ha preguntado, porque ella dice que lo ha constatado con sus caniches blancos. Realmente no hay nada así a priori que te pueda yo decir que a más proteína, mayor... oxidación, se vuelven como... Espera, que lo voy a leer exactamente. Con perros de pelo blanco compruebo que el porcentaje de proteína animal no puede ser tan alto. Se manchan los lagrimales y rojean el pelo. ¿Qué opinas de ello? Pero más bien será, más que por la proteína, bueno, a ver, puede ser, ya esto es una suposición que me... Porque creo que además, fíjate que tengo pacientes y creo que ninguno tiene pelo blanco. Estoy pensando, bueno, sí, Balú, un caniche chiquitillo, recién. Puede ser también porque las proteínas dejan residuos nitrogenados y a fin de cuentas los residuos nitrogenados los dejan y son segregaciones que hay que expulsar y eso puede ser que dé más color, digamos, al animal. O sea, otra cosa no me... Oye, pero mira, me la apunto, me parece muy curioso. Para la próxima vez que hagamos una charla. Sí, pues, dile a Ruth que me lo apunto y que si tiene así algo de que ya ha hecho alguna foto o algo, algo que me lo mande, porfa. Ruth está escribiendo y dice, solo con los blancos, negros y rojos no tengo problema. Eso es lo que escribe ahora mismo Ruth. Ruth, como has visto, se lo apunta y lo investigamos. Sí, me lo apunto. Vale, solo con los blancos. Curioso. Bueno, me lo apuntaré, entonces sabes. A ver, yo es que todos aquí son bardinos. No. Langano es negro y bueno, sí, la border collie es blanca. Pero me la apunto. Muy interesante. Tenemos otra persona que nos pide una pregunta, Chris, no sé si Milo o Mio. MB, perdón. ¿Un perro con leishmania le puede beneficiar este tipo de nutrición? Sí, a ver, hay que tener en cuenta que la nutrición de leishmania principalmente lo que necesitamos es elevar el sistema inmunológico. Realmente el principal punto de fuerza que hay ante una leishmania es elevar el sistema inmunológico. Yo es que llevo muchos perros con leishmania, principalmente los perros que me llegan de patología son leishmania. Entonces solamente un cambio a una alimentación que eleva el sistema, que lo modula, que es capaz de que el cuerpo responda mejor, porque sabemos que cuando pasamos una alimentación natural responden mejor ante alergias, responden mejor ante problemas de piel, pues al final todo es sistema inmunológico. Si tú refuerzas el sistema inmunológico, además haces que ese sistema inmunológico esté más preparado para luchar contra la infección, siempre va a ser mejor. Y luego aparte, una de las principales, sobre todo a largo plazo, problemas de la leishmania son los problemas renales. Con la alimentación natural, el equilibrio hídrico del cuerpo es correcto. Estamos dando agua con el alimento. Con el pienso tenemos que tener en cuenta que son bolas secas. O sea, lo que bebe un perro que toma pienso no es lo normal que tiene que beber. Por mucho que las marcas, los veterinarios no lo hayan metido en la cabeza. Eso no es normal. O sea, no es normal. Hay que tener en cuenta que un bol de pienso, ¿vale? Para compensar la falta de agua necesitarías
3 veces ese mismo bol en agua, solo para compensar el agua que le falta a la bolita de pienso. Luego está el agua además que tú bebes. Entonces, eso para problemas renales de la lismania, para perros, yo por ejemplo, perros con problemas renales, independientemente de la lismania o no, creo que darle bolas secas, de pienso, por muy pienso renal que sea, es un sacrilegio. Y no hay que estudiar ni nutrición, ni veterinaria, ni nada para verlo, ¿no? Que le estás dando cosas secos a un problema de riñón. Claro. Lo mismo con la lismania. ¿Vale? Entonces, bueno, una puntualización. Ruth sigue con el tema blancos. Dice que los criadores de frisé y de maltés incluso recomiendan un valor de 50%, entiendo, de carne. Y carne entre hueso carnoso y carne, o sea, solamente... Eso no lo dice Ruth, especifica un poco más. Y gracias Chris MB, gracias, nos da gracias Chris y le damos las gracias por estar ahí, por seguirnos. Y yo creo que hay varias preguntas, Raquel, y yo creo que podríamos, si os parece, pues preparar también otra cita para seguir hablando del tema, igual un poco más específico, tipos de dietas, ¿no? O por ejemplo, presentar como, bueno, yo también tengo más preguntas de cómo cortar la carne, de cómo presentarlo, cómo hacer, pues eso, que el perro se coma... Ahora digo el yogur porque es lo último que me ha pasado, ¿vale? Pero ese tipo de cosas que forman parte más del día a día, ¿no? Y que una persona como tú, por ejemplo, la persona que nos ha dicho que quería empezar, pues que empezará evidentemente por una dieta ya más precocinada, ¿no? Pero como precocinada entre comillas, quiere decir que ya te viene hecha. Preparada, pero que de hecho puede, para empezar tú a organizarte, trucos y este tipo de cosas, porque también hay otro tema que me habló, pero esto nos daría para un rato de charla, ¿eh? Y ya llevamos casi cerca de una hora. Por eso lo digo, porque al final la gente pobre, bueno, no sé si cuando hay mucha información a veces es mejor compartimentarla, por eso lo decía de dejarlo para otro día, pero bueno, vamos al tema. El tema de manipulación de alimentos, porque por ejemplo ha habido veterinarios que me han comentado que como son para animales no tenemos en cuenta el tema bacteria y que hacemos lo que no hacemos para humanos lo hacemos como para perros, por ejemplo, no poner crudo con no crudo, cosas así, y no he entendido muy bien lo que te voy a decir ahora, pero bueno, igual a ti que el hecho de que dejemos de baja, bueno, no tengamos en cuenta cosas que para nosotros sí tendríamos en cuenta, como no mezclar crudo con procesado, todas estas cosas, hace que tengamos más bacteria sobre todo las carnes que utilizamos para los perros, y que estas bacterias, como es un perro que en el fondo es animal doméstico y ha estado acostumbrado pues a menos bacterias por el hecho de vivir con nosotros, esto al final genera problemas derivados de esas bacterias. Si lo he entendido bien. Espero que el veterinario, si me está viendo, diga que lo he dicho bien, porque si no igual me he liado. Vamos a ver, hay que tener en cuenta dos cosas, ¿vale? Dos principales esto. Los piensos, ¿sabéis cuánto tiempo llevan en el mercado? O sea, ¿sabéis? Ya no voy a decir el pienso original, la primera cosita, sino, por ejemplo, la máquina de extrusionado. La máquina de extrusionado, la famosa máquina de extrusionado, se inventó en 1950. Vale. Estamos hablando de 70 años, que se inventó la máquina de extrusionado. ¿Cuántos años lleva, por ejemplo, en España? Porque Estados Unidos es otra historia, porque de hecho se inventó en Estados Unidos. ¿Vale? Pero ¿cuánto tiempo llevan los perros españoles comiendo pienso? Durante la guerra civil, los perros no comían pienso, seguían comiendo sobras. O sea, quiero decir, ¿qué llevarán metido los perros españoles comiendo pienso? ¿30 años? ¿40 años? Sí, igual, por ahí. Más o menos, ¿no? Entonces, 30 años, 40 años no es tiempo suficiente para que haya ningún cambio biológico ni anatómico en ningún ser vivo, en ningún mamífero. Sabemos que la evolución que se tarda muchos más años. Entonces, dicho esto,
dicho esto, porque llevamos 40 años dándole piensos, en 40 años de repente no son omnívoros, siguen siendo carnívoros, oportunistas carroñeros, que tienen capacidad con enzimas pancreáticas de tomar hidratos de carbono de cadena media, que no larga. Sí, ¿por qué? Porque toman presas herbívoras que tienen vegetales en su estómago, sin problema. ¿Que un perro antes se te toma un trozo de pan antes que morirse de hambre? También. Un gato no, pero un perro sí. ¿Vale? Eso por un lado. Pero bacterias y parásitos. No todas las bacterias son malas. Pues muchas veces, que es una de las cosas, uno de los problemas que tenemos ahora, sobre todo con los niños, con estos niños burbujas, que no le tocan nada, que no sé qué. No todas las bacterias son malas. De hecho, gran parte de los problemas inmunológicos que tenemos los seres vivos humanos hoy en día parten de que nuestra flora, nuestras bacterias vivas, han disminuido mucho, y eso que siguen siendo todavía 20 millones, pero han disminuido mucho, eso por un lado. Y nuestros perros al día de hoy siguen siendo carnívoros, carroñeros, oportunistas, con un pH en el estómago de un 1%. ¿Qué quieres decir con tiene eso? Un 3. Quiere decir que tienen todavía capacidad para tomar ciertas bacterias, ciertos tipos de carne que a lo mejor nosotros consideramos que no sería apropiado de darle. Es decir, ellos tienen capacidad para tomar algo que lleva 3 días. Os aseguro que no les pasa nada. Vale. A mí me ha pasado una vez de dejar el pollo en el cajón del frigorífico, que se pone ese lamioso que tú no te lo comerías. Y ellos se lo han comido sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad en su estómago para asimilar. Son animales. Vale. O sea, por mucho que queramos que son domésticos, los queremos, los humanizamos y demás, siguen siendo animales. ¿Qué pasa? Que eso le dan capacidad para tomar ciertas bacterias, para tenerlas en el estómago. Para que hagáis una idea, hay un estudio, creo que es del 2006, no me hagáis mucho caso, es antiguo, pero vamos, tampoco es del siglo pasado, que el 30% de los animales sanos conviven con la salmonellosis sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad para asumir ciertas bacterias que nosotros humanos no. ¿Vale? Eso por un lado. Y luego están los parásitos. Los parásitos muchas veces provienen más de nuestra mala manipulación de la carne que el hecho en sí de que nuestros animales tomen parásitos o que la carne tenga parásitos. Vale. Si compramos carne para consumo humano, ¿os habéis fijado que si cuando compráis la famosa bandejita de pollo del Mercadona ponen en algún sitio obligatorio comer cocinado? Hoy no. No me he fijado. No. No lo pone. Hay cosas como criadilla, cosas de víscera donde sí te pone obligatorio tomar consumido, pero en ningún tipo de carne manipulada y preparada para humanos, nadie puede prever que tú no te lo vayas a tomar crudo. Los japoneses toman el pescado crudo. Hay gente que toma carne... Bueno, mi tío hace plus y se lo come. Siempre lo ha hecho. O sea, que te quiero decir, pero el hecho, si fuese una carne que nosotros compramos para consumo humano, si no se pudiera comer, ojo, que no digo esto para de repente todos comamos carne cruda, ¿no? Pero hay que tener en cuenta el tipo de carne que estamos comiendo y que estamos comprando. Ahora tú me dices, ay, pues que yo al perro le doy la carne de la matanza, del tal, de no sé cuánto. Ojo, ahí ten las mismas precauciones que tendrías para comer tú. Pero si tú me vas al Mercadona y me compras el trasero de pollo, te aseguro que ese trasero de pollo, si tuviera algún tipo de parásito, es más probable, porque tú lo hayas congelado, descongelado, puesto al sol y tal. Y el estómago es el estómago de un animal carroñero, carnívoro, que tiene capacidad para tomarse, no sé si tenéis algunos de los que me estáis escuchando animales de caza, pero a mí una de mis gatas, un día que salimos al campo, me trajo una pata de carnero que estaba podrida, no, lo siguiente, y digo que no. Te quiero decir que, o cuántos han cogido pajaritos y se lo han comido, no les pasa nada. Hay que poner todos, son animales domésticos, pero en 40, 50 años que llevan tomando pienso, no ha habido aún una capacidad para que ese cuerpo cambie de repente a no poder tomar la carne, no poder tomar las vísceras, no poder tomar los huesos. ¿Vale? Que eso hay que dejarlo claro, que parece que nos dice, llevan toda la vida tomando pienso. Bueno, no tanto, ¿no?
¿sabes? Una cosa, Raquel, también me estuve mirando cosas de... Pero bueno, esto ya para otro día, ¿vale? Porque tenemos varias preguntas aún en línea. Vale. Pero el tema de poner incluso trozos de piel de los animales dentro como manera de poder, si entendí correctamente, digerir mejor. Pero bueno, esto ya lo dejamos igual para otro día, ¿no? ¿Te parece? A ver, dime. Dime. No, 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 no. te iba a decir muy rápido, la piel con pelo, la piel con esto, es fibra animal. Vale. Simplemente es fibra. De hecho, por ejemplo, gatos que estén estreñidos, que ellos con las verduras es más complicado y la cantidad que tienen que tomar es mínima, lo que se le da, lo que se recomienda dar es que se le dé la pieza entera, con el pelo, todo lo que sería la pieza entera, porque aporta fibra animal para evitar los estreñimientos. Vale. Entonces, Ruth nos confirma que sí, es más baja un 50% y que sí, que era en los perros, en los caniches. Y después Ana dice, Gómez dice, ¿el preparado es igual el preparado que haces para un adulto que para un cachorro? ¿el preparado te refieres a lo que es el menú? Entiendo que no, sí. las cantidades para cachorros son muy diferentes. De hecho, en un cachorro, por ejemplo, de 2 meses, a partir de 2 meses, ¿no? Lo que sería desde que empiezan a dejar, desde que se empiezan a destetar, estamos hablando que las cantidades serían de un 10%, ¿vale? De un 10% de su peso. Ojo, en los cachorros, hablar de peso ideal es complicado. Sí. Digamos, el peso normal, vamos a decir, que debería tener. Vale. Es complicado, pero bueno, nos lo van dando. De todas formas, los cachorros van pidiendo comida, van pidiendo y le pueden echar. Del peso ideal, pues desde el 10% y luego cada 2 meses se suele ir bajando. Vale. Bueno, también en un cachorro supongo que es mejor darle un poquito de más que de menos, ¿no? O sea, un poco más a ver, ¿no? De todas formas hay que tener en cuenta que el crecimiento de los perros destetados con dieta natural a los destetados con pienso es muy diferente. Es un crecimiento mucho más lineal, no es como el pienso que le crece plum, para de repente plum. Esto es un crecimiento, es más natural, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Cogen una estatura y un peso más adecuado a la raza, ¿sabes? Pero eso, se van subiendo las cantidades. Raquel, otra pregunta, Ana, si tú pregunta, dice, ¿hay tiempo para una última pregunta? Sí, hombre, claro. Dice, ¿pasa algo si los perros se comen las cacas? ¿Por qué pasa eso? Y sobre todo el tema cacas de gato. Dice, ¿es perjudicial o pasa alguna cosa? La coprofagia es el gran mundo. La coprofagia y la autocoprofagia. Va a ver. La coprofagia tiene muchas posibles causas, ¿vale? Hay muchas posibles causas. Hay una causa que puede ser por parásitos, que es la primera que hay que descartar, que suele ser la más normal en cachorritos, ¿vale? Porque hayan comido algo, porque estén con otro cachorro, lo típico de las parideras, los cachorros y tal, ¿vale? Tenemos también una parte conductual, es decir, la parte de tanto aprendida de la madre cuando suelen estar con la madre en todo el tiempo de impronta, o en el momento por estrés, por una separación temprana, cachorros que han tenido una separación temprana, que no han pasado su impronta correctamente en todo el tiempo con la madre, suelen tener una actitud de más autocoprofagia que coprofagia, pero suelen tener. Y luego también tenemos causas de falta de minerales. Es la causa menos probable, ojo. De todas las causas es la menos probable. Pero también se puede dar que falte algún tipo de mineral, algún tipo de vitamina. Normalmente la causa suelen ser o parásitos o de conductual. ¿Vale? Eso de que si se come la caca, ponle plátano, que no se lo come, tal, pues si es de conductual al final se lo va a comer con el plátano y sin el plátano. ¿Vale? Siempre descartar primero parásitos, siempre, lo primero descartar parásitos, porque además cuando hay parásitos el problema es que, claro, se comen la suya y no terminan nunca, es una cosa así. El conductual es el más difícil y el que a veces cuesta más aceptar, pero
cachorros separados tempranos suelen tener ese estrés y luego por último ve la posibilidad de que tengamos alguna falta de nutrientes. Pero que es normal. Después Ana nos decía que ella cuando dice la proporción de adulto-cachorro se refería más bien a la proporción de nutrientes, pero que le ha gustado mucho lo que le hemos explicado. Vale, vale. Raquel, veo que tenemos aún muchas preguntas. Si quieres, lo que podemos hacer es dejarlo aquí y miramos a ver la agenda de cara a poder reunirnos en otro momento, si te parece, porque a mí hay varios temas que, bueno, investigando para estar contigo y investigando para mis perros aún podríamos estar un reto. Y creo que es muy interesante, pero también es verdad que después de una hora ya es mejor dejarlo aquí, que las personas que nos estáis viendo, sobre todo todas las preguntas que tengáis, nos las podéis ir dejando en Blog Groomer, tanto en el grupo, ¿vale? O me las podéis enviar a mí. Y entonces la próxima vez que quedamos con Raquel, pues se las haremos y hablaremos de nuevos temas. Como sabéis, nos podéis seguir en Facebook, en Instagram y en YouTube. En YouTube ahora mismo, cuando termine, lo colgaré toda la transcripción exacta de que ha salido el Facebook, porque sabéis que en el Facebook esta transcripción solo dura 30 días. Y sabéis que en el grupo de Blog Groomer os voy a ir poniendo preguntas de qué es lo que queréis preguntar, qué temas queréis tratar con Raquel. Y nada, Raquel, muchísimas gracias por estar ahí y estar tan disponible. Para mí ha sido un placer y un descubrimiento conocerte. A vosotros. Y espero... No, te va... Dime. No, que me va cortando y te estoy cortando. Perdón. No pasa nada. Pues eso, que la verdad ha sido un placer y que espero tenerte pronto otra vez con otros temas y que la gente pues pueda ir entrando en el mundo de la nutrición canina porque es muy importante. Nada, yo pues agradeceros, que me hace mucha ilusión que sea con un peluquero, que sea, pues, bueno, mi segunda familia, que de verdad animaros, y sois los que tenéis perros de exposición, de verdad es otro, se nota, tú vas por una exposición y dices, ese bar, ese pienso, voy a decir una marca muy conocida en el circuito de exposición. No hace falta. Las sabemos todos, ¿no? Entonces, animaros porque de verdad que merece la pena no solamente por la exposición, por salud, son menos visitas al vete y que me ha encantado poder estar aquí y que yo con muchas lavas, ya me conocía alguno, que yo me paso horas y horas y horas. Uy, no te preocupes, ya te emplazo a la próxima charla. Ahora no te vas, espera, no me cuelgues, que ahora voy a dar de baja, pero ya organizamos la próxima. Así las personas que nos están siguiendo ya pueden empezar a pensar las preguntas para la próxima vez. Y bueno, a todos deciros que muchas gracias por estar ahí, que familia de Blog Groomer, como siempre sois súper bienvenidos, os espero en el grupo en YouTube y en Instagram, que pongáis todas las preguntas que queráis, y que Raquel volverá a estar aquí seguramente el año que viene, pero está aquí al lado, así que ningún problema. Muchos besitos a todos y hasta pronto. Chao.